Mi postura es, en lo personal, es que sí puede haber un pastorado o un llamado al pastorado para las mujeres. Esa sí es mi postura. Um, con eso quería comenzar y presentarme, ¿no? Ok, muy bien. Ya. Sí puede en el sentido de permisión o puede en el sentido de que la Biblia trata, indica un pastorado femenino. Ya, en ese sentido, sobre las cuestiones de si es que la Biblia trata o no, mi argumento pasa por el hecho de que en el caso de la Biblia, en el que fue escrito, el contexto social histórico en el que Pablo y el mismo Cristo también hablaron de algunos temas, estaban relacionados precisamente con que la mujer no era una persona que tenía o podía ostentar cargos dentro de lo eclesial, incluso dentro de la sociedad, eran muy pocas las mujeres que lo hacían. ¿No? No, yo no voy a tomar el argumento de las personas que dicen, no, pero sí, había reinas, juezas, ¿no? Sin duda eso fue algo circunstancial y permisivo en el término en el que usted ha mencionado, pero yo creo que en ese contexto sociohistórico, Pablo no podía haber indicado sí, que la mujer podía ser pastora o administrar una iglesia, porque el contexto no era para ello, ¿no? O sea, en ese tiempo. Por eso es que si podemos hablar de nuestro contexto, en el que ahora la mujer sí es visible, tiene derechos como cualquier otro ser humano, ¿no? Como nosotros, entonces, ¿por qué no aplicarlo en ese sentido? No es una cuestión lógica, ¿no? Ok, gracias, mi hermano. Ahora entiendo mejor tu punto. Por eso te decía, a veces escribiendo por ahí un comentario, muy difícil a veces de poder entendernos, ¿no? Y los hermanos que a veces me envían unos comentarios, yo les invito a hacer una conversación, porque así uno puede entenderse mejor, entender mejor cuál es el punto al que uno quiere llegar. Y lo que entiendo de lo que nos acabas de decir es que hay una lógica debido a cómo se trataba el asunto en la época y que la época nuestra es una época diferente. Ahora, ante eso te tendría que preguntar si de repente la Biblia tiene que ajustarse a la época, a la condición, al contexto en el cual vivimos, y en ese sentido tiene que haber una variación de cómo se aplicaba los principios bíblicos en la época bíblica y cómo se aplican los principios el día de hoy. O sea, el contexto histórico en el cual uno se encuentra fuerza de alguna manera a variar la aplicación de los principios de la Biblia. Ya, lo primero que quisiera Mm, dejar en claro es que nosotros no estamos cambiando algún principio de la Biblia, ujú. lo que estamos haciendo es cambiar ciertas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Hay cosas, porque si nos apegamos exactamente a lo que la Biblia dice, tendríamos que estar matando pues a los homosexuales, ¿no? Tendríamos que perseguir en una cacería de brujas a muchas personas que tienen comportamientos diferentes, ¿no? En ese sentido, no es que estamos quebrantando algún principio, estamos yendo en contra de interpretaciones, puntos de vista que se han ido dando a través del tiempo. Y en cuanto al hecho, de alguna manera, de que si la Biblia se adapta o no, yo no tengo esa premisa. Lo que sí tengo es que creo que Dios sí trabaja en ese sentido del tiempo, del contexto sociohistórico. Uno de los ejemplos que, bueno, pequeño ejemplo, por así decirlo, no soy experto en este sentido, pero se puede ver en que los 10 mandamientos que Cristo nos da, o que, perdón, de los que se habla en Éxodo, cuando Cristo nos lo resume, por así decirlo, en los 2 mandamientos que él nos deja en los evangelios, de alguna manera es parte de ese proceso en el que el contexto sociohistórico nos ayuda a entender la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Cristo dice, sí, los mandamientos son 10, el no adorarás otras imágenes, ¿no? No matarás, no codiciarás, etcétera. Él no nos deja un mandamiento nuevo, pero sí nos trabaja con cuestiones de principios, ¿no? Él nos dice,
Hay dos cosas les pido. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él no ha quebrantado ningún principio de la ley, pero sin duda alguna nos da un ejemplo de cómo la cuestión del contexto sociohistórico nos permite a nosotros entender los principios de Dios de otra forma, entenderlos, no cambiarlos en ese sentido. Ahora, en el caso de la mujer como pastorado o como una posibilidad para el pastorado, no es que sea un principio bíblico nada más que solo los hombres lo hagan, ¿no? En ese sentido, creo que cuando Cristo, por ejemplo, nos dice, si ustedes no hablan, es posible que estas piedras hablarán en el sentido metafórico y con la figura de exageración en la literatura. Cristo nos dice, si ustedes no quieren, Dios va a usar cualquier otra forma en la que ustedes, que ustedes ni siquiera lo puedan creer o saber o querer, ¿no? Entonces Cristo nos está diciendo, yo voy a usar lo que yo crea adecuado para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podría, dentro de la lógica, caber que la mujer, que en ese tiempo no era la persona adecuada para la sociedad de llevar un cargo como el de pastorado, cabría dentro de la lógica que podamos decir sí, o sea, una mujer puede, ¿por qué no?, ser llamada por Dios al pastorado, ¿no? En las dos formas, tanto en lo permisivo como en el hecho de que, bueno, para Dios se puede volver algo común, ¿no? Ya no solamente, ya vino el rescate, ¿no? Vino el rescate, como la jueza, ay, se me van los nombres ahorita, Débora. como la jueza, claro, ¿no? Y otras mujeres mencionadas por Pablo, ¿no? Que fueron usadas para la obra de Dios, ¿no? Ajá. Bueno, en eso yo difiero mucho porque, como te decía, no estoy queriendo argumentar que tú te basas en las afirmaciones de los defensores de la postura de que la mujer sí puede ejercer pastorado. No he dicho eso, sino que he dicho que hasta ellos enseñan y reconocen que en la Biblia la mujer sí tenía bastante notoriedad. Prueba de eso bastaría solamente con citar Romanos capítulo 16, donde hay una larga lista en la que Pablo saluda y reconoce a los hermanos por su servicio, y claramente no está mencionando solo a varones, también está mencionando a muchas mujeres, ¿no? Como consiervas, como colaboradoras. En Filipenses capítulo 4 hay otra línea donde él menciona también a dos mujeres, ¿no? Que es Síntique y Eunice, que estaban aparentemente en un conflicto, pero dice que han combatido juntamente con él en el Evangelio, y con Epafras, ¿no? O Epafrodito. Entonces, hay mujeres como Priscila que son muy resaltadas por su servicio. Febe en Romanos 16 también es una de ellas, ¿no? Entonces, hay cantidad de mujeres, y por eso justamente ese es uno de los argumentos que usan los defensores del pastorado femenino, que en la Biblia la mujer sí tenía bastante notoriedad, bastante trascendencia en el servicio, en las misiones, en el Evangelio, en la iglesia, ¿no? Entonces incluso dicen que tenían más atención y más notoriedad que los varones, tenían más servicio y más obra que los mismos varones. Y ciertamente cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de eso. Entonces no va de la mano el argumento que usas, que parece ser tu argumento principal, no va de la mano con lo que el texto bíblico expone y que los mismos defensores del pastorado femenino usan justamente a favor de que la mujer sí puede ejercer el pastorado, porque ellos dicen, si en la Biblia fue tan usada en aquellas épocas, tan usada, incluso mencionan que ellas servían en el círculo pastoral o el círculo apostólico, ¿no? Eran muy reconocidas por su labor, entonces claramente pueden ejercer el pastorado. Entonces, pero hay una contradicción ahí, porque tú dices que la mujer en la época no era reconocida, no tenía mucha atención y no era muy bien visto que ejerza, por lo tanto, el pastorado. Entonces, no hay una incongruencia ahí, o hay alguna fuente que tú puedas mencionar, o alguna base bíblica, o es simplemente un postulado de que de repente se te vino a la mente y lo pusiste. Ya, claro, lo que pasa es que el principal contraargumento para las personas que dicen, no, pero las mujeres sí fueron notorias, en el sentido sí, pero no hay ningún caso de un pastorado.
Hay mujeres Claro, que sí, ayudaron y que sirvieron, ¿no? Entonces, ese argumento queda destrozado por esa sí, situación de que en el registro de la Biblia no hay esa cuestión de que haya una mujer dirigiendo una iglesia, ¿no? No lo hay. claro, Entonces, en no lo ese hay. sentido, Sí, el sí, argumento se pierde, ¿no? Es sí, destrozado simplemente. sí. Pero el argumento que yo expongo, lo expongo por el hecho, como ya lo dije al principio, Ujú. nosotros no estamos, yo no pretendo cambiar ningún principio bíblico. Lo que yo pretendo decir es que las interpretaciones que hemos tenido hasta ahora tienen que verse desde el punto de vista lexical, histórico, social, ¿no? Porque como ya lo he dicho, si nos apegáramos a una interpretación literal, estaríamos cometiendo muchos delitos, ¿no? Ya, Por otra parte, y aquí sí quizás nos podríamos meter a una cuestión mucho más profunda, en el sentido de que muchas de las denominaciones cristianas evangélicas eh, abogan por las cuestiones de la inerrancia de la Biblia, ¿no? Y en ese sentido eso es un pilar enorme para la teología de muchas denominaciones. Y ese principio de la inerrancia de la Biblia ya está siendo de alguna manera, lo digo con un poco de tristeza porque yo también crecí con ello, está siendo también contraargumentado, ¿no? Por cuestiones filológicas, históricas, y en ese sentido cabe lo que estoy diciendo sobre la cuestión de una nueva forma de interpretar, no para transgredir el principio, ¿no? Cuando Cristo nos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, ese principio nunca lo vamos a transgredir, porque lo que debemos de hacer es servirle a Él, amarlo, adorarlo en ese sentido, ¿no? Eh, y el otro principio que nos deja, que resume los otros mandamientos acerca del prójimo, también no lo vamos a quebrantar, ¿no? Es un principio que va a permanecer porque yo tengo que amar a mi prójimo, ¿no? A mi hermano y al que no lo es también, a mi enemigo incluso, ¿no? Cristo va ya. enseñando en ese sentido que no vamos a quebrantar ese principio, pero dentro de las cuestiones administrativas, dentro de las cuestiones que Pablo nos deja como enseñanza, hay cuestiones que se tienen que reinterpretar en el sentido histórico. Yo no creo que el que una mujer o un hombre sea pastor tiene que ser un principio bíblico incambiable, ¿no? Sempiterno o que dure para siempre. Porque es una Ya. cuestión más sociohistórica que una cuestión de principio como las que Cristo nos deja, ¿no? O sea, ahí en ese sentido me apoyo un poco más. No, repito, no tengo a las manos, porque hoy hemos discutido, no tengo a la mano algunas, algunas fuentes bibliográficas y quizás hubiésemos tenido un poco más de tiempo, tal vez podría ayudarme con ello, pero la lógica creo que nos permite por lo menos disertar en ese sentido. Puedo equivocarme sin duda alguna y estoy pensando en que también sí podría hacerlo, pero hasta el momento pienso que todo esto es bastante lógico. Por ahí hay un comentario en TikTok que nos dice que hay demasiada lógica en mi exposición. Pero eso hacemos, pues, al predicar, ¿no? O sea, cuando uno enseña, cuando uno predica, si no, ponte a leer la Biblia nada más, ¿no? No tenga lógica, ¿no? No presentes ejemplos, no cuentes vivencias de otras personas, ¿no? O sea, hay que aplicarla en ese sentido. Ya, yo en lo personal no opino lo mismo, o sea, nuestra lógica no puede ser determinante en la enseñanza, porque hay un fundamento y lo más seguro es quedarnos con el fundamento que se ha establecido. Por ejemplo, Pablo en Corintios capítulo 3, él dijo que como apóstol él había edificado un fundamento doctrinal. Pero también dice, cada uno mire cómo sobreedifica sobre este fundamento. Entonces, no es solamente importante el fundamento doctrinal, sino también la obra de edificación que uno hace sobre el fundamento. Entonces, como diría Pablo en Tito capítulo 2, las obras de los creyentes, y en ese contexto está hablando de la iglesia y los diferentes grupos que había en la iglesia como varones, mujeres, jóvenes, adultos, etcétera, y decía que ese comportamiento y manera de servicio de los creyentes adornaban la doctrina de Dios. Es decir, que la práctica de edificación de alguna manera está demostrando sobre qué fundamento nos hemos edificado. En ese sentido, cuando uno va a Corintios capítulo 11, por ejemplo, vas a encontrar ahí el orden, el principio establecido por Dios
de una manera tipológica entre el hombre y la mujer que nos habla de Cristo y de su pueblo, de su cuerpo que es la iglesia. Y ahí Pablo va a decir en Corintios 11 que la mujer es gloria del varón, mientras que el varón es gloria de Dios. Y por ese principio, esa tipología, es que necesita haber un orden. Por eso que Pablo también le habló a las mujeres de que incluso tengan señal de autoridad sobre ellas, porque hay un principio de orden establecido. Por este orden, por este principio, que claramente va a adornar el fundamento de Cristo. ¿Por qué? Porque al colocar un varón como cabeza, el varón está representando nuevamente tipológicamente a Cristo. Estamos diciendo Cristo es la cabeza. Y la mujer está simbolizando al pueblo de Dios, al cuerpo que se sujeta a la cabeza que es Cristo Jesús. Y de esa manera representativa estamos diciendo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es por eso que Pablo resalta mucho el señorío de Cristo una y otra vez. Por eso que cuando a la mujer se le pide sujeción, se le dice como al Señor. Entonces, bajo ese principio que adorna el fundamento de Cristo, Pablo en 1 Timoteo 2 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Ahora, es claro por el contexto que Pablo va a hablar del obispado, porque inmediatamente dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y da la larga lista de requisitos para el obispado. Entonces, ahí también quiero acotar un poquito sobre lo que tú dijiste, ¿no? Por lógica, como en la época se entiende de que por las circunstancias culturales y históricas, pues no se vea bien que una mujer ejerza el pastorado. Pero yo no creo que sea por las condiciones culturales, porque podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuando Jesucristo estableció a sus 12 apóstoles, tendríamos que preguntarnos por qué Jesús no estableció a una mujer como apóstol. No creo que haya sido por las condiciones culturales. Jesucristo tenía entre su grupo de más de 500 discípulos, tenía muchas mujeres que lo seguían, pero no las colocó en el liderazgo del apostolado. Él ejerció un apostolado de solo varones. Entonces, hay quienes, por ejemplo, me han dicho que Pablo era un machista, porque la época, por la cultura, ellos tenían ese pensamiento machista. Entonces, por eso Pablo decía, no permito a la mujer esto y aquello. Así que no nos confiemos mucho de la palabra de Pablo, porque Pablo era machista. Bueno, para eso tenemos entonces ahora la palabra de Jesucristo. No creo que Jesucristo sea machista y no creo que Jesucristo se ajuste a la cultura de la época, porque él mismo dijo, no soy de este mundo ni mi reino es de este mundo. Él no viene a ajustarse al sistema, él viene más bien a terminar con el sistema. Lo dijo 1 de Juan capítulo 5, que él venía a deshacer las obras del diablo, y el sistema y el mundo está bajo el diablo, y Jesucristo viene a deshacer las obras del maligno y a establecer su propio reino. Y bajo esa premisa del señorío de Cristo, de su diseño de su reino, él establece a 12 varones en el apostolado y no establece a mujeres. Entonces, ahí está el origen del principio, lo cual Pablo dice, yo me baso en la palabra de Cristo. Entonces, hablando de eso, también quería acotar lo siguiente. Tú mencionaste de que por lógica, el día de hoy sí puede haber un llamado de una mujer al pastorado. Ahí yo quiero acotar algo que de repente no va a estar de acuerdo conmigo, y muchos de los que nos escuchan de repente tampoco van a estar de acuerdo conmigo, que el pastorado no es ni siquiera un llamado para el varón. El pastorado no es un llamado. O sea, cuando tú estudias la Biblia, no hay forma que tú me demuestres con la Biblia, o en todo caso también tienes el espacio aquí para que lo demuestre con las Escrituras, de que el pastorado sea un llamado o sea un don. Yo sé que eso se viene y se ha venido enseñando en las iglesias durante mucho tiempo, durante siglos, y el día de hoy hasta yo tengo amigos pastores que están bien clavados en la idea de que han sido llamados. ¿Y a qué me refiero con un llamado? Me refiero al estilo de un profeta, de un sacerdote del Antiguo Testamento, que de repente recibía algo especial de manera individual y personal. Tú vas a hacer el llamado, en este caso, al pastorado. Tal cosa yo no lo veo en las páginas del Nuevo Testamento establecidos para la iglesia. No hay forma de demostrar que el pastorado sea un don o que el pastorado sea un llamado. En todo caso, tendrías que demostrarlo a la luz de las Escrituras, bien trazadas en su contexto. Entonces, ni siquiera para el varón hay un llamado al pastorado. Pero, obviamente, tú usaste un argumento que lo usan muchísimo los defensores del pastorado femenino. Ellos dicen, por ejemplo, creemos... Discúlpame que baje el volumen cuando pasa una moto con mucha música, porque Facebook piensa que estoy poniendo música y después me acusa de derechos de autor. Y bueno, mira,
los defensores del pastorado femenino usan mucho este argumento. Ellos dicen, Dios es soberano. ¿Y cómo interpretan la soberanía de Dios? Dicen, Dios, como es soberano, puede hacer lo que quiera. Bueno, en eso se basan justamente los reformados o calvinistas, que Dios puede hacer lo que quiera, así que Él puede elegir a algunos para salvación y a otros para lanzarlos al infierno porque es soberano. No han entendido la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que Él reina por encima de todos y no hay quien reine por encima de Él. Pero no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa que no se ocurra. ¿Por qué? Porque Dios está sujeto a su propia naturaleza, su carácter, sus virtudes o atributos. Entonces Dios no puede ser algo que contradiga su propia naturaleza. Si me dejo entender, por ejemplo, Dios no puede pecar. Aunque sea soberano, no podría jamás pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo impide. Entonces Dios tampoco podría hacer injusticias. Por eso no puede elegir a algunos para salvación y otros para condenación. ¿Por qué? Porque su naturaleza es justa. Si me dejo entender. Entonces no es suficiente argumento decir que Dios es soberano y por lo tanto si Él quiere llamar a una mujer para que ejerce el pastorado lo puede hacer. No puede hacer eso, ¿sabe por qué? Porque Dios no va a contradecir su fundamento, su palabra establecida. ¿Para qué Dios nos va a trazar algo en siglos, ¿no? Con la inspiración y el poder del Espíritu Santo para luego venir a hacer algo totalmente diferente a lo que ha establecido en su palabra? Entonces creemos que Dios va a ser consecuente con su palabra, con su carácter, con todo lo que ha establecido en la Biblia. Entonces, nuevamente, el pastorado no es un llamado ni siquiera al varón. Con esto entonces se cae automáticamente el argumento de algunos que dicen, como Dios es soberano y Él puede llamar a quien quiera, entonces Dios el día de hoy, aunque la Biblia no lo diga, Dios sí está llamando a mujeres al pastorado. Pero con esto se cae ese argumento, porque bíblicamente nadie puede demostrar que el pastorado sea un llamado exclusivo para algún escogido, algún elegido por ahí. O en todo caso, la puerta está abierta a la demostración, ¿sí? Sí, yo tengo una pregunta antes de continuar y también el hecho de que me gusta conversar con usted. Hay varios temas de ahí que podríamos discutir, como por ejemplo está la cuestión del concepto de Dios, ¿no? Porque lo que entendemos hoy por las cuestiones o las características o no sé si personalidad, ¿no? Pero bueno, el carácter de Dios Ya, es solamente, creo, el 1%, ¿no? De lo que sabemos acerca de cómo es Él. ya. Eh, hay mucho todavía por conocer de él, así que eso podría ser, por ejemplo, una conversación diferente. Por eso digo, me encanta que de aquí salgan varias ideas que podríamos conversar, ¿no? Más adelante. Pero la Ok. pregunta es, por ejemplo, ya, si es Pablo el que crea de alguna manera, porque no encuentro otra palabra, organiza tal vez, no sé, no encuentro otro término, las doctrinas que llegan hasta nuestros días, que tiene que ver incluso con las cuestiones administrativas, ¿no? Porque no podemos negar que cuando él habla de los obispos, nos está dejando un legado para las cuestiones administrativas, ¿no? Digamos, son las ideas que van a regir de alguna manera luego nuestras iglesias, ¿no? En ese sentido, la pregunta es, ¿Pablo no se equivoca? Pablo no es limitado en el contexto sociohistórico en el que está escribiendo a todas las cartas a estas iglesias. Porque, bueno, luego diserto algo más, porque en realidad es algo que deberíamos también preguntarnos, ¿no? Pablo es otro ser humano. Es más, no recuerdo el pasaje exacto, él diferencia, dice, esto manda el Señor y nos da la idea que está queriendo sostener. Pero versículos después dice, esto mando yo y no el Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender también de que lo que Pablo deja, inspirado sin duda alguna por el Espíritu Santo, no es que escape de lo errático en algún momento o de lo limitado, ¿no? O sea, en ese sentido hay cierta limitación, no por el Espíritu Santo, sino por Pablo. No creo que Jesús haya sido machista, ni Pablo tampoco, pero eso responderé después porque ahí hay preguntas que usted me ha dejado, ¿no? Pero yo quisiera que disertemos primero en esta pregunta, ¿no? Ya. Pablo, el hombre, como ser humano, por supuesto que puede cometer errores, por supuesto que se puede equivocar, claro que sí, pero Pablo, al componer el texto bíblico, no puede cometer errores, no por él, sino por la inspiración divina, ¿no? Es por eso. Entonces, justamente la inspiración es la doctrina que ayuda a comprender cómo el Espíritu Santo usa a hombres, no dictándoles, sino impulsándoles, usando sus facultades, sus conocimientos, sus personalidades, sus experiencias, etcétera,
los usa para componer el texto sin error. De ahí la doctrina de la inerrancia de la Biblia, justamente, que no te entendí muy bien si como que no crees en la inerrancia o como que es un concepto devaluado el día de hoy, tendría que preguntártelo, pero justamente la inerrancia de la Biblia habla de los textos originales, no habla de nuestras versiones en el español el día de hoy, no habla tampoco de las interpretaciones o aplicaciones que hagan los hombres, ¿no? Obviamente alguien que es estudiado en la palabra tiene que revisar también la crítica textual, no solamente se va a quedar con analizar una versión en el español el día de hoy. Entonces, cuando aplicamos la inerrancia de la Biblia, nos remontamos a los manuscritos originales en la que los hombres de Dios, justamente Pedro lo dice en segunda de Pedro capítulo 1, verso 16 al 19. Él comienza hablando de sus experiencias que él había tenido en el monte de la transfiguración, ¿no? Habiendo visto, habiendo oído, todo eso, pero inmediatamente dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Y a continuación él dice, esta palabra no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la palabra profética para Pedro era la más segura, más que las otras experiencias o revelaciones o cosas que los hombres experimentaban? Que podríamos añadir ahí la tradición misma. ¿Por qué la palabra profética era más segura? ¿Porque los hombres eran santos? ¿Porque escribieron con algún motivo especial? No, dice porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nuestra garantía, nuestra seguridad de que tenemos el texto sin error es justamente la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, puedo yo concluir de que Pablo como hombre se puede equivocar, pero Pablo al presentar el texto sagrado no se equivoca, y él mismo lo reconoce en varias de sus cartas cuando dice, reconozcan que lo que yo os escribo es palabra de Dios. En Tesalonicenses, Pablo dijo, si alguien no hace caso a esto, pues póngalo aparte, ¿no? Con autoridad, justamente para que los libros sean colocados en el canon bíblico. Una de las reglas era que tenían que ser autoritativos. El hombre de Dios tenía que ejercer esa autoridad. No, esto es palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, no creo que Pablo se equivoque. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo. No sé si eso responde a tu pregunta y podemos Sí, sí, continuar. es la posición que usted tiene en ese sentido. Yo tengo una posición un poco diferente. Ujú, muy bien. Yo creo que si tomamos el concepto de inspiración como tal, eso no descarta en ningún momento intervención humana, pensamiento, Sí, sí. contexto, no Claro. lo descarta. Lo que hace que de alguna manera, ya, si no le llamamos errático, va a tener que ser limitado. No por el Espíritu Santo, repito, ¿no? Y ahí comienzo a responder a las preguntas que me dejaste, ¿no? Por Ya. ejemplo, yo no creo que Pablo fue machista, no creo que Jesús haya sido machista, pero la cuestión de que los 12 apóstoles solamente fueron hombres es una cuestión histórico-social. O sea, Ya. no podemos decir a rajatabla que Cristo escogió a los 12 apóstoles porque así es, ¿no? Así va a ser la cabeza, ¿no? No, porque la mujer tenía un papel diferente e importante. La mujer, ahí, por ejemplo, esto es algo que he discutido con una amiga y que sí es una idea bastante buena, en el sentido de que la mujer sí tuvo un papel relevante que lamentablemente no era reconocido por la época. Porque ¿quién era la que se encargaba de la educación espiritual de los hijos? Era mayormente la mujer. El hombre era el guerrero, el hombre era el trabajador en el campo, el hombre levantaba la casa, o sea, prácticamente como hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? La mujer se quedaba, bueno, hasta hace 30 años, ¿no? La mujer se quedaba en casa, el hombre salía a trabajar y quien se encargaba pues de la orientación, ¿no? Tanto conductual y espiritual, si es que la familia era o tenía alguna, profesaba alguna fe, era la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el papel de la mujer era importantísimo, sobre todo de la mujer casada, ¿no? De la mujer que tenía hijos. Entonces, cabe decir que sí, pues el apostolado fue de varones porque Cristo, en el contexto en el que estaba ejerciendo su ministerio, llamar a los varones era precisamente no ir en contra de una revolución histórico-social. Cristo no vino a hacer ninguna revolución histórico-social. Él no vino a sacar, por ejemplo, a Israel del yugo de Roma, ¿no? Porque lo podría haber hecho. Para que él pudiera llamar a una mujer a su apostolado, creo yo, y para que Pablo también
pueda mencionar a las mujeres para que puedan tener cargos eclesiales, habría primero, o en todo caso, habría que haber comenzado ya la cuestión revolucionaria de costumbres sociohistóricas, en donde la mujer era un objeto, pues, ¿no? O sea, lamentablemente en la sociedad romana y judía de ese tiempo, la mujer era un objeto, ¿no? En ese tiempo, digo, ¿no? Entonces, para que eso cambie, ¿no? Para que podamos entender, porque aquí viene una cuestión del entendimiento que se tenía para ese tiempo. Y ahí quiero hacer una especie de analogía, ¿no? Porque, por ejemplo, si Juan, escribiendo Apocalipsis, habría visto, por así decirlo, ¿no? Hubiese visto, pues, los helicópteros en una escena de guerra, ¿no? Como en alguna de las películas que vemos hoy, ¿cómo le sería mejor a Juan explicar para las iglesias lo que acaba de ver? Juan que dice, yo vi unos monstruos cuyo ruido, ¿no? Era similar al de caballos yendo a la guerra. Y sí, pues si uno se acuerda del sonido del helicóptero, así, ¿no? O sea, sí suena como eso, ¿no? Tenían una cola como de alacrán, ¿no? Bueno, si lo vemos de alguna manera, es la forma en cómo Juan lo podía en ese momento entender. Él no podía decirnos directamente, para nuestro tiempo, yo vi un helicóptero. No podía porque era la limitación de su léxico en ese momento el que no le permitía llamarlo por su nombre, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo y en el caso de Cristo, que sí, en él yo no creo que haya habido la limitación, pero esa no era su misión. La misión de Cristo no era venir a hacernos un cambio histórico-cultural, ¿no? Y Pablo, en su limitación, no podría haber entendido por qué la mujer va va a tener cargos eclesiales, ¿no? O sea, no, si la mujer por Dios, o sea, la mujer tiene que dedicarse a su hogar y allí también habría de alguna manera que revisar lo que Pablo dice en cuanto al hombre es la cabeza de la mujer, ¿no? Porque también lo afecta en ese sentido histórico-cultural, lo afecta, porque no había otra forma de explicarle a la gente, no habría otra forma de explicarle a la gente a la que escribía Pablo la figura precisamente de la autoridad de Cristo. No existía otra forma de explicarlo. Entonces, hoy que tenemos otras ideas, que tenemos otras herramientas, que manejamos un léxico diferente, cabría la posibilidad de que presentemos otras figuras, ¿no? Como el padre, por ejemplo, que ya se presentaba, ¿no? En ese tiempo, como el hijo, y otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya queda de alguna manera eh, visto, ¿no? El hecho de que es necesario de algún modo intentar reinterpretar, no repito los principios, ¿no? Porque en eso también hay que ser muy diferenciadores, ¿no? Los principios que Dios nos deja, eh, que tienen que ver con, basados en el amor a Él primero y luego a nuestro prójimo, esos son inquebrantables. Pero la parte ya doctrinal, ¿no? La parte en la que hay ideas acerca de la administración y de cómo nos debemos manejar, y que incluso hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay denominaciones, es posible que en la que usted se maneja, se prohíbe dentro de la iglesia, expresamente se prohíbe beber alcohol, ¿no? Y entonces Pablo se equivocó, pues, porque Pablo, o ustedes lo interpretaron mal, o las otras denominaciones lo interpretaron mal, porque Pablo nunca dijo eso, ¿no? Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo, y el obispo no sea muy dado al vino, ¿no? O sea, Pablo no está diciendo no bebas, no, contrólate, ¿no? Pablo tampoco dijo no tengas, se fue en contra de lo que en ese tiempo se hablaba, ¿no? Que era los judíos y otras personas que tenían dinero podían tener más de una mujer. La sirvienta podría ser pues su concubina, ¿no? Y eso no era problema para un judío incluso, ¿no? Le pasó a Abraham, le pasó a Jacob, ¿no? Eh, pero Pablo recomienda por cuestiones administrativas, le recomienda al obispo dos cosas importantes: no seas borracho, porque ahí sí la vas a malograr, ¿no? O sea, vas a ser un tipo que no se puede dominar. Y dos, ten una sola mujer, porque yo no quiero problemas en la iglesia.
No quiero problemas en la iglesia, o sea, yo no quiero que dos mujeres se estén peleando, no, o sea, no quiero, yo no quiero eso. Entonces, hay que revisar un poquito el contexto sociohistórico en el que estas situaciones de la doctrina, ¿no? Se han ido escribiendo, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo, repito, que la inerrancia no. Estoy de acuerdo con usted sobre la inerrancia en los escritos originales. En eso sí estoy algo de acuerdo, y es una discusión también muy larga, pero no en el sentido, no en las cartas que escribió Pablo, puede haber una reinterpretación que no quebrante los principios de Dios, que Ya, no quebrante sus. entiendo, entiendo. Ahora, eh, sí, hay una verdad, una cierta razón en lo que estás diciendo, pero en lo que diferenciamos es en el punto, digamos así, determinante. ¿Cuál es el punto que dice esto se sigue interpretando de esta misma manera o esto hay que aplicarlo por lo menos de una manera diferente? No podría ser los cambios culturales, no podría ser la idiosincrasia de las personas en el paso del tiempo, ¿no? Porque eso es tan volitivo, es tan relativo que no llegaríamos a algo sólido, concreto. En la Biblia, los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, decían, la escritura no puede ser quebrantada, y habían pasado muchos años, pero la escritura no podía ser quebrantada, tenía que seguir cumpliéndose, guardándose tal y cual está. Ahora, desde la época de la creación hasta la época del apóstol Pablo, han pasado más de 4000 años de historia, por lo menos la que tenemos registrada, puede ser mucho más. Pero desde los tiempos de Pablo, que se escribieron estas cartas del Nuevo Testamento hasta nuestros días, han pasado una media solo de 2000 años. Desde la época de Abraham entonces hasta la época en la que Pedro escribiría su carta, han pasado cerca de 4000 años, y sin embargo Pedro en su carta en 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 5, hablándole a las mujeres de sus roles y funciones, le dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, en más de 4000 años, las cosas no habían cambiado casi nada. Las mujeres de la época de Pedro tenían que seguir sujetándose a sus maridos como las mujeres de la época de Abraham, ¿no? Habían cambios de repente en el aspecto de las naciones, cambios culturales, pero los principios se mantenían igual. Seguía habiendo este peso, este patrón, ¿no? de cabeza y de cuerpo en relación al hombre y la mujer, tal cuestión no puede cambiar el día de hoy, que hemos tenido menos paso del tiempo entre que se escribió esta carta y nuestros días. ¿Por qué en nosotros, en nuestros días, sí podrían haber grandes cambios, pero en la época de ellos, aunque pasaron miles y miles de años, muchos más que los nuestros, sí hubieran cambios significativos? Tal cosa no tendría sentido. Ahora, podríamos revisar todo el Nuevo Testamento y ellos siempre están aludiendo a las páginas del Antiguo Testamento con miles de años de antigüedad, y las cosas no han cambiado en lo absoluto. Prueba de ello, y creo la prueba más contundente, son las palabras del Señor Jesucristo, porque Él tomó la Escritura tal cual estaba, sin quitarle, sin añadirle absolutamente nada. Las aplicó tal y como se aplicaban en su época, y Él por eso dijo: la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces puede pasar la cultura, puede haber cambios en el sistema, ¿no? En la forma de vida de los hombres, pero en cuanto a la palabra de Dios va a permanecer inalterable. Así pasen los siglos o milenios, la palabra va a seguir dándonos el mismo patrón. Ahora, hablando de eso, en el paso del tiempo, vemos un patrón en cuanto al liderazgo espiritual. En cuanto al liderazgo terrenal, no había problema. Siempre hemos visto, hay mujeres jueces, ¿no? Hay mujeres reinas, pero en cuanto a el oficio que tenía que ver con las cosas espirituales entre Dios y el pueblo de Dios, habían sacerdotes solo varones, no habían sacerdotes mujeres. Habían sacerdotes solo varones. Y lo mismo con los profetas, lo mismo con los apóstoles, ¿no? Que el Señor estableció. Entonces, ese patrón desde antes se continuó también hasta la época del Señor Jesucristo.
patrón que luego se estableció cuando se ordena a los pastores, y justamente en Timoteo capítulo 3, los requisitos que se establecen son requisitos enteramente masculinos, no solamente por la gramática, sino por el contexto literario, ya que en el contexto Pablo alude al varón como cabeza del hogar, incluso sobre cabeza de la mujer, y en ese contexto, cuando habla del requisito para el pastorado, Pablo dice que gobierne bien su casa, pero ya dejó claro Pablo en el contexto de que quien gobierna en casa es el varón. Si dice gobierna en la casa y se permite un pastorado para la mujer, entonces Pablo estaría en contradicción con lo que él mismo ha dicho, porque quien gobierna es el varón, quien lidera, quien señorea y quien debe liderar es el varón, y la mujer debe sujetarse al varón. Entonces, no es tanto por tema de lógica, por tema de tradiciones o de cultura, sino es un tema de principios. Como ya te dije, no, el varón es gloria, es imagen de Cristo. La mujer representa el cuerpo, el pueblo que se sujeta a Cristo. Entonces, eso no lo podemos cambiar. Eso se sigue estableciendo, ¿no? Lo mismo que en el matrimonio. En el matrimonio se establece eso. Cada vez que hay una boda, ¿no? Una mujer que está siendo presentada a su marido, se está hablando de Cristo y de su pueblo. Todo eso nos está apuntando al futuro, cuando Cristo se encontrará con su pueblo, ¿no? Y finalmente reinaremos con él. Entonces no podemos cambiar esa figura del matrimonio, porque las gentes lo están cambiando, y tal cosa está sucediendo el día de hoy. El mundo está cambiando la figura y la imagen del matrimonio, pero no vamos a decir ahora tenemos que entender e interpretar esto de otra manera. Por supuesto que no. Tiene que mantenerse firme el principio, que a su vez está exponiendo tipológicamente el fundamento, si me dejo entender. Entonces, el fundamento está firme, pero ¿cómo demostramos el fundamento? A través justamente de los patrones, de los principios que observamos en las Escrituras. Y antes de darte el pase, quería, antes que me olvide, resaltar justamente lo que dijiste acerca de las piedras hablarán, ¿no? Es como que, sí lo he escuchado antes este argumento. Jesucristo dijo, si ellos se callan, las piedras hablarán. Es como que si ustedes no van a hacerlo, entonces yo usaré a otros para que lo hagan. Entonces muchos usan ese argumento para decir, ¿no? Cristo dijo que las piedras hablarán, así que si los varones callan y no quieren ejercer el pastorado, ahí están las mujeres. Las mujeres somos las piedras que hablarán. Y una vez yo conversando con una hermana, le dije, hermana, usted no es piedra, ¿no? No lo podría aplicar en ese sentido. La Biblia tiene metáfora, pero no todo lo que está en la Biblia es metáfora. ¿A qué se refería Cristo con las piedras hablarán? Bueno, más adelante Jesucristo, cuando habló del rechazo de Israel y de los juicios que iban a venir, claramente dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesucristo se refería al juicio que iba a venir a esa nación. Por eso repitió cosas como, vuestra casa os será dejada desierta. O cuando en Mateo 12 dio la parábola del hombre que tenía un espíritu inmundo, que sale y luego vuelve con 7 espíritus y su postre es peor. Así acontecerá a esta generación, o sea, a la Israel incrédula, cuando él los abandone, y su posterior estado será peor que el primero. Entonces Jesús se refería al juicio que iba a venir sobre esta nación por su rechazo abierto al Mesías, y prueba de eso era el testimonio de las piedras. Justamente si usted va a visitar Jerusalén, va a encontrar esas piedras en ese lugar dando ese testimonio, ¿no? El testimonio del juicio de Dios, porque este pueblo rechazó a su Mesías. Eso a la vez está dándole un testimonio al mundo entero, a todas las generaciones, de que si rechazan al Salvador, también ellos serán condenados. Bueno, simple el mensaje de la Biblia, si das cuenta, si lo leemos en su debido contexto. No creo que debamos sacar ese tema de Jesús del juicio a Israel como para decir, acá se permite un pastorado femenino. No es lo adecuado, ¿no? Pero si quieres acotar algo más, adelante. Sí, primero que recordemos, yo entiendo la interpretación que le estás dando al versículo mencionado, con el contexto anterior y posterior al mismo, que es lo más saludable, pero las metáforas son aplicables, pues, ¿no? Las metáforas no son rígidas en ese sentido. Esta es una metáfora, un símbolo que nos deja pie a saber que lo podemos interpretar o de manera literal o también de manera simbólica, ¿no? En ese sentido es plausible, no estoy diciendo que sea rigurosamente así, pero es posible. Lo otro, señalando la pregunta que haces de por qué, si en 4000 años no había cambiado las ideas que Pedro expone en su carta, ¿por qué hoy que tenemos menos de 2000 años o 2000 años todavía, por qué tendríamos que cambiar, o por qué va a haber cambios, ¿no? Es fácil, el conocimiento del ser humano
ha ido en progreso. Antes no había acceso a las bibliotecas, por ejemplo, en los tiempos de Pedro, de Pablo, era la gente que tenía conocimiento superior, eran personas que tenían cierto padrinazgo o dinero. La gente del pueblo a la justa sabía leer y escribir a veces, ¿no? En ese sentido. Así que los cambios se van dando precisamente porque vamos avanzando en el conocimiento. Hoy podemos saber y leer acerca de diversos temas gracias precisamente a todo el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Entonces los cambios son más rápidos. Por ejemplo, yo le calculo, pastor, una edad de 33, 34 de repente. Hace 10 años o hace 15 años nosotros no sabíamos lo que era un Zoom, lo que era, o sea, los cambios son, el conocimiento que vamos llevando a cabo se debe precisamente a este avance tecnológico y de conexión. Ahora, sí es cierto que el sacerdote, o que en los tiempos de Cristo y de Pablo, los sacerdotes, y hasta ahora, ¿no? No creo que haya sacerdotisas en Israel, ¿no? En el pueblo judío. Sí, espero que no me esté equivocando en eso, pero creo que no lo hay. Es cierto, eran varones, por lo que ya le dije, ¿no? O sea, el sacerdote, el hecho del sacerdote, la función que desempeñaba el sacerdote tenía que ser de varón precisamente por el contexto histórico. Yo no he dicho que eran las mujeres las que enseñaban. Yo me refería a que en casa las mujeres tenían un papel relevante que la sociedad de ese tiempo no lo tomaba en cuenta y que hasta hace 30 años tampoco lo hemos tomado en cuenta. Esto ha ido cambiando, ¿no? La mujer tenía un papel relevante, muy importante. Era la que se quedaba con los hijos, la que les enseñaba cuestiones espirituales. Claro, yo sé que la orden se lo dan a todo el pueblo judío en Deuteronomio, ¿no? Y estas palabras las pondrás y les enseñarás a tus hijos, ¿no? Yo sé que se le da a todo el pueblo, pero la que tenía un gran peso importante sobre la vida de los hombres era precisamente la mujer, ¿no? Porque era la que se quedaba más tiempo con los hijos en casa. Lo otro acerca de los cambios, hay un cambio que creo que hay que mencionar, ¿no? Hay un cambio que Cristo hace en cuanto, por ejemplo, al divorcio y que luego Pablo también habla de ese cambio. Repito, yo no estoy hablando de cambios de principios bíblicos o principios que Dios nos deja. Ya es la segunda o tercera vez que lo digo. Yo no estoy diciendo que vamos a cambiar esos principios. Yo no voy a cambiar el principio de que Dios es Dios, ¿no? Que Cristo es nuestro Salvador, Él es la segunda persona de la Trinidad, y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el que está en más contacto con nosotros ahora, ¿no? O sea, yo no pretendo cambiar esos principios, pero sin duda alguna, en cuestiones doctrinales, Cristo mismo ya nos dejó un cambio. Porque cuando le preguntaron, por ejemplo, por el divorcio, Cristo dijo, ¿no? Pero ¿por qué en la Biblia, o por qué Moisés les dijo a ustedes que aquel que repudia a su mujer, ¿no? Dios lo hizo, o Jehová lo hizo porque, por la dureza de vuestros corazones, ¿no? Por la dureza de vuestros corazones. Pero yo os digo, ¿no? Que aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿no? Él se vuelve adúltero, y se casa con otro, se vuelve adúltero. Entonces, Cristo inserta un cambio en ese sentido. Pablo luego hace otros cambios, ¿no? Habla del divorcio, de que si una mujer es cristiana y el marido no lo es, y ella consiente quedarse con él, pues que se quede. Pero si ella quiere separarse, que lo haga. Es más, o sea, Pablo inserta un cambio también en ese sentido, porque lo ve necesario. Porque ve necesario precisamente, y aquí va a sonar feo, pero es cierto, tanto ya lo que dije sobre la cuestión de los obispos, en cuanto a las cuestiones de Pablo, no les dice a ellos solamente, oye, no tengan más de una mujer porque eso es pecado. No, porque en el contexto sociohistórico eso no era pecado. Para ellos no lo era. Mucho peor, en el mundo gentil no era visto de esa manera. Por eso le recomienda al obispo ser el marido de una sola mujer, le recomienda al obispo, pero por cuestiones más eclesiásticas. Pablo está diciendo, oye, yo no quiero problemas en la iglesia, así que con una mujer, suficiente, ¿no? Suficiente, quédate ahí. Ya no te hagas de más problemas, en otras palabras, ¿no? Entonces,
suena feo decirlo, pero Pablo está viendo más la parte eclesiástica y en cuanto a la mujer que se vuelve cristiana, que se convierte a Dios, le dice, ¿no? Si tú consientes quedarte con él, quédate, pero si no, sepárate de él. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que como la mujer no tenía valor en ese tiempo, iba a tener que hacer todo lo que el marido le dijera, pues, ¿no? Si siguiéramos ese principio, entonces Pablo no diría, no, hazle caso en todo a tu marido, pues, ¿no? Hoy en día, si él no es cristiano, pero él te dice, tienes que hacerlo. No, hoy en día es, oye, ya tú vas a hacer tu fiesta, está bien, yo te voy a ayudar, tú vas a tomar acá con tus amigos, pero eso sí, yo me voy a mi iglesia. O yo tengo un servicio, yo acá te voy a disponer todo, ya tú quieres que, pero yo no me voy a emborrachar contigo. Ella hoy en día, una mujer puede oponerse a la idea del varón, claro que sí, ahora sí. En ese tiempo no lo podían hacer, no podían hacerlo. Entonces Pablo está introduciendo cambios también por cuestiones sociohistóricas. Y una cosa más, ¿no? Yo por si acaso no estoy intentando cambiar la idea del matrimonio, no, no es esa mi intención. Eh, es una cuestión también para hablar en otro momento, pero no, en principio estoy de acuerdo con el matrimonio que Dios eh, nos enseñó tanto en el Edén como después, ¿no? A través de sus mandamientos, a través de Cristo, a través de Pablo, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo, no intento cambiar ese principio bíblico. Lo que yo estoy disertando, y que puedo estar equivocado, y por eso este debate me gusta mucho, es que hay interpretaciones que debemos tener en cuenta y que hay partes doctrinales que fundamentó Pablo, sin duda alguna, que podrían verse a través de los ojos de un nuevo contexto sociohistórico, cultural, ¿no? Y deberemos hacerlo con mucha prudencia, eso sí, con demasiada prudencia, porque tampoco es que los cambios sean para el libertinaje del ser humano, ¿no? Para aquellos que creemos en Cristo, sino más bien en el sentido de que busquemos lo mejor, ¿no? Busquemos lo mejor para nosotros, para la iglesia, pero que seamos prudentes, que seamos sensatos. Pablo nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pablo no está hablando ni siquiera de pecado, ¿no? Él está hablando de conveniencia, de, ojo, esto puedo hacerlo, pero mejor no lo hago porque, o sea, esto no es conmigo, no va conmigo, esto no me conviene a mí, yo soy una persona que estoy en un cargo apostólico, salgo a las iglesias, esto no me conviene, ¿no? O sea, Pablo puede haber estado, y ahí está su sacrificio, ¿no? Yo creo que Pablo en Romanos 12, cuando habla del culto racional, está hablando del hecho de cómo nuestra voluntad, cómo nuestra inteligencia se somete precisamente al hecho de que yo estoy dentro del cuerpo de Cristo y tengo que ser prudente con muchas cosas, ¿no? En ese sentido, creo que Pablo nos deja esa situación y creo que Pablo pensaba de esa manera. Puedo equivocarme, repito, no soy infalible en ese sentido. Bueno, voy a ir comentando algunos puntos que me has dicho. En primer lugar, cuando dijiste que esto referente digamos, la limitación que tenía la mujer en la época para el pastorado, dices, no es un principio eterno. Y diste como ejemplo las funciones, ¿no? Que el día de hoy la mujer tiene funciones diferentes, porque en la época la mujer no valía, dices tú, entonces tenía que sujetarse al marido. Pero cuando yo voy a la Biblia, que fue escrita justamente en esa época, en ese momento, Dios es el que establece la función de la mujer, no el mundo, no la cultura, sino Dios lo establece. Y cuando Dios establece la función de la mujer para que, por ejemplo, sea servidora en casa, atienda a los hijos, ¿no? Se sujete a su marido y todo eso, y Pablo habló mucho de eso también a las mujeres, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan por igual el mismo patrón, pero la causa no es porque la cultura lo dictaba así, porque así eran las costumbres de los seres humanos o porque la mujer no tenía un valor. La Biblia dice que la causa es por el diseño de la creación. Porque Adán fue creado primero y después la mujer. Y no el varón fue creado para la mujer, sino la mujer para el varón. Eso está en Corintios capítulo 11. Entonces, Pablo dice
nos enseña, Pablo es el apóstol a la iglesia que establece doctrina para nosotros, que los roles y las funciones de las mujeres obedecen al principio de la creación de Dios. O sea, cuando Dios creó al hombre y la mujer, no había cultura en el mundo, no había sistema, no había ni siquiera machismo ni feminismo, no había nada de esas cosas. Solo estaba el Señor haciendo su diseño creativo. Y en ese diseño de la creación, Él coloca al varón como gloria e imagen suya, y del varón saca a la mujer, ¿no? Para ser la ayuda idónea del varón, y la mujer sería la gloria del varón. Entonces, se establece el principio por creación, es que el hombre va a ser cabeza y no la mujer. Entonces, esa es la parte que yo quería acotar en relación a lo que tú dices. Por eso creemos que sí, esos principios son eternos, porque están representando eternamente el diseño de la creación de Dios. Y bueno, también, bueno, esto ya lo toqué, hablabas de la metáfora, que permite de alguna manera la metáfora algún tipo de aplicación, pero eso es muy peligroso. Por ejemplo, los católicos van a Mateo capítulo 5, donde Jesús habla de la reconciliación, del perdón, antes de que el que tiene una falta o una acusación contra ti vaya y te entregue al juez, ¿no? Al alguacil, y te echen a la cárcel. Entonces, el católico mira en eso una metáfora y concluye de que se puede sacar de ahí una aplicación hacia el purgatorio. Ahí vemos, porque está en la cárcel y dice no saldrá hasta que pague el último cuadrante, ¿no? Entonces, date cuenta, ahí está el purgatorio, aunque no lo dice literalmente, pero permite la aplicación por la metáfora. Yo creo que no, hace un momento decía que no es determinante, aunque la Biblia tiene que interpretarse porque usa muchas figuras retóricas, todo eso, pero sin embargo el juez para hacer esas interpretaciones no somos nosotros mismos, sino la Escritura. La Escritura se interpreta a sí mismo. Cuando la examinamos entonces en su panorama completo, nos damos cuenta que la Biblia se explica a sí misma. Pero cuando yo quiero tomar un verso, una frase, y darle mi propia explicación a ese verso, allí yo creo que hay un peligro, ¿no? Hay un peligro porque se puede eso entonces luego tomar para cualquier otra cosa. Hace algunos años, por ejemplo, aquí en el Perú, tú sabes, tocaron el punto de la ideología de género, que es un tema todavía debatible aquí, que en otros países ya lo han adoptado. Pero es interesante lo que está sucediendo en los países que sí han aceptado la ideología de género, como para matrimonios, por ejemplo, entre homosexuales, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? Ya que el país dijo, bueno, vamos a ser un país adelantado, ¿no? Ya no estamos en la época cavernaria, ya las cosas han avanzado, todo el conocimiento ha avanzado, entonces pero vamos a permitir que el matrimonio también sea igualitario, ¿no? Entre varón, varón, mujer, mujer, y se hicieron leyes para aprobar eso. Incluso muchas iglesias fueron cerradas por abstenerse de casar parejas homosexuales, ¿no? Y fueron, incluso pastores fueron llevados a la cárcel por eso. Después de que se hizo esas leyes, interesante porque pasó un tiempo no muy lejano en la que pedófilos acudieron también al sistema judicial a que se haga una ley para defender a los pedófilos, y luego después de eso hubieron padres que salieron en relaciones incestuosas con sus hijas y están peleando ahora por una ley para que se defienda la relación de incesto, ¿no? Entre padres e hijas. O sea, ¿qué vemos? El corazón humano justamente, ¿no? El corazón humano, cuando tú dices que por los tiempos es permisible esto, tú de repente no tengas la intención de irte a ese extremo. Tú vas a decir, no, permitimos esto porque no lo considero malo, pero eso ya te está abriendo puertas a muchas otras cosas más, porque otros van a tomar tu mismo argumento y van a decir, ¿por qué no permitimos esto también? Y ya estamos adelantados en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es un peligro. Más bien Dios ha puesto sus límites para justamente guardarnos y cuidarnos en el paso del tiempo, del sistema y de la cultura. Ahora, hablas del conocimiento, tú dices que es que antiguamente no había, y yo te puedo demostrar con hechos fehacientes y científicos, y además te puedo mostrar una serie de canales allí en YouTube, ¿no? Donde se comprueba de que en los tiempos anteriores, en los tiempos incluso miles de años antes de Cristo, había mucho más conocimiento que el que hay el día de hoy, y las pruebas son pues irrefutables. Solamente con ver el conocimiento que tenían ellos del cosmos, sin ninguno de los telescopios que tenemos el día de hoy, tenían mejor conocimiento del cosmos que lo que tenemos
tenemos nosotros el día de hoy. Es interesante, eso sería bueno estudiar esa parte para que veas que en la época no tenían un conocimiento tan inferior como a veces se pretende. Y lo que pasa es que a veces nos han educado de esa manera, pretendiendo de que hoy es la época del conocimiento, y yo más bien lo que veo es una involución. A medida que pasa el tiempo, la gente es menos intelectual, menos conocedora, ¿no? Y prueba de eso, basta con examinar, por ejemplo, algunos libros, fuentes, incluso sermones de siglos pasados, y compararlos con los que hay el día de hoy. Y vemos que en el paso del tiempo no aumentó el conocimiento se degrada más bien en el paso del tiempo. Entonces no creo que esa sea la razón tampoco, ¿no? Y luego hablaste de los cambios. Por ejemplo, que Jesús introdujo un cambio en Mateo, creo que es el capítulo 5, del 5 al 7, en el Sermón del Monte, cuando a él le preguntan en este caso del divorcio. En realidad nuestras versiones a veces dicen divorcio, pero no está hablando de divorcio, está hablando de repudio. El repudio hebreo era algo totalmente diferente. Ahora, Jesús no introduce ningún cambio ahí, sino que no lo has analizado correctamente. Pero te lo explico brevemente. Lo que pasa es que el reino de Judá, en el más o menos 605 a.C., había caído en manos de la nación de Babilonia y habían sido exiliados a Babilonia, ¿no? Y estuvieron ahí por 70 años, o sea, están pasando varias generaciones allí. ¿Y qué había pasado? Pues Babilonia les impuso su idioma, el caldeo. Y bueno, después que se cumplió este tiempo del exilio, los judíos ya no hablaban la lengua hebrea, lo habían olvidado completamente, y basta con leer el libro de Nehemías para darnos cuenta de eso. Ellos ya no entendían la lengua hebrea, ellos hablan el caldeo. Entonces, por eso cuando se encontró la ley y se les volvió a leer, había necesidad de que, mientras el sacerdote Esdras estaba leyendo, había muchos traductores que estaban interpretando para que el pueblo pueda entender. Y cuando el pueblo lograba entender, lloraba porque ahora había entendido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué había pasado? El hebreo que se trabajó, los judíos trabajaron mucho para preservar el hebreo, no era el mismo el hebreo post-exílico que el hebreo preexílico, ¿no? El hebreo había evolucionado demasiado, al punto de que había muchas palabras que ni siquiera los eruditos y estudiosos sabían su significado exacto. Entonces, cuando ellos llegaron al punto de Deuteronomio, cuando Moisés dijo que cuando él, dice el marido, por alguna causa indecente, cuando no hallare, en ella si hallare en ella algo indecente, le pudiera dar carta de repudio. Esa palabrita, justamente, indecente, ellos no lo sabían entender. ¿Qué quiere decir esto? No, lo habían olvidado. Era un idioma, el hebreo preexílico de esa época, era un idioma que ya no se hablaba en el tiempo del hebreo posexílico, ¿no? Entonces, esta palabrita no la entendemos. ¿Qué significará indecente? Entonces se formaron escuelas de interpretación, escuelas que en la época de Jesús ya eran escuelas formales. Por ejemplo, la escuela de maestro Hillel y la escuela del maestro Shimeir, que no eran las únicas escuelas, pero eran dos de las más famosas, de las más renombradas, y justamente en este asunto ellos debatían mucho. El maestro Shimeir decía: esa palabra indecente significa solo por causa de fornicación, es decir, por algo inmoral. Mientras que Hillel decía: no, eso indecente puede ser cualquier cosa que le desagrade al varón. Entonces era un tema de traducción, no es que Jesucristo esté tomando algo del pasado y lo quiera cambiar, sino que se le preguntó: ¿con qué escuela usted está de acuerdo? ¿Con la de Hillel o con la de Shimei? O sea, ahí no se estaba discutiendo el asunto si se podía o no se podía dar carta de repudio, ese era un hecho. Se podía dar carta. El asunto del debate era por qué causa hay que darle repudio. Si por cualquier cosa o por inmoralidad. Entonces Jesucristo estuvo a favor de la interpretación de Shimei, que ya era una interpretación aceptada en la época, o sea, no está ejerciendo ningún cambio en realidad. Y luego cuando me hablas de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo, allí tampoco está ejerciendo ningún cambio, sino que él, muy contrario a lo que muchos piensan de que está dando algún tipo de consejería matrimonial, en realidad está respondiendo a preguntas. Desde el capítulo 7 el apóstol comienza a responder varias preguntas que los corintios habían enviado a él por cartas por medio de la familia de los de Cloé. Y entonces una de esas preguntas tenía que ver con el ministerio. Pablo, ¿podemos servir en el Evangelio estando en esta situación matrimonial? Esa era la pregunta. Entonces habían varios casos y Pablo va a ir respondiendo cada caso en particular.
¿no? Pero no vemos que está cambiando las cosas, simplemente está orientando y muchas veces dice, háganlo por vía de concesión, no es porque hay una ley establecida, porque no se podía hacer tal cosa, ¿no? Háganlo por vía de concesión, es decir, esto es principio de Dios, o sea, el mismo acto de dar concesión es un principio. Y eso es lo que mantenemos el día de hoy, no lo estamos cambiando, ¿te das cuenta? Todo lo que O está sea, entonces en la palabra queda hasta el día de hoy. Si no, usted no podría tomar esa palabra de Pablo, ya que alguien puede decir, bueno, lo vamos a entender de manera diferente. No, justamente tratamos el tema del matrimonio como casos de concesión. ¿Por qué? Porque así está establecido en la Biblia. De otra manera no lo podríamos tratar de así. Entonces, todo lo que está establecido en la Biblia, tal y cual lo estamos llevando a cabo el día de hoy, sin cambiar, sin añadir y sin quitarle nada. Justamente esa es la postura nuestra, ¿no? La postura de los intérpretes bíblicos es que tomemos lo que Pablo le dice a Timoteo, que tú enseñes la palabra tal y como la recibiste, que te quedes en ella, tal y cual lo aprendiste y te persuadiste. ¿No? Timoteo no podía añadirle cambios. Es más, justamente una de las cosas que a Pablo le preocupaba mucho eran los cambios en relación a la aplicación de la palabra cuando él ya no esté presente. Y habló mucho de los posteros tiempos, donde muchos no sufrirían la sana doctrina. Doctrina sana o sana doctrina significaba la palabra saludable, la palabra tal cual había sido establecida. Y Pablo lo que temía era que después de su partida hombres cambiaran justamente no solo la intención, sino la misma aplicación de esas palabras. Por eso exhorta mucho a Timoteo a que no solo enseñe, sino manda y enseña. O sea, la autoridad de la Escritura tiene que prevalecer sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias, sobre nuestras experiencias y cambios que se podrían presentar en cada época. Eso sí sería lo más seguro. En tal vista, no vemos un argumento de peso, sobre todo bíblico, porque lo que sí en esta conversación vemos que tu argumento ha sido más filosófico, ¿no? Ha sido más, tú mismo lo has dicho, lógico, ¿no? Por lógica, pero bíblicamente, y yo creo firmemente en esto, de que debemos respaldarnos siempre en la Biblia. Eso es Sí, lo más yo seguro no he para nosotros. hablado Sí, algo fuera de la Biblia, o sea, yo estoy haciendo sentido lógico a partir de la Biblia, o sea, no estoy fuera de ella. Es que ya. deberíamos entender que cuando alguien argumenta, si mis argumentos de repente pasan por Nietzsche, pasan por Hegel, ¿no? La cuestión, podrías tú de repente no estar a favor de ello, incluso, y decirme, no, tú no te estás basando en la Biblia. Pero sí, yo estoy haciendo una reflexión lógica de la Biblia en ese sentido. Ahora, el argumento que tú me das acerca de las concesiones prácticamente es un argumento que me apoya porque sumamos al principio del no divorcio, de la no separación, le sumamos esta situación de, oye, pero si esto está pasando, o sea, sí, mételo ahí, ¿no? Mételo en ese principio. O sea, eso es lo que está Sí, haciendo sí, Pablo, pero no hablando estaba, de él no manera estaba particular, ¿no? cambiando cosas o verdades en cuanto al matrimonio, sino él Y estaba eso no hablando, es un como te dije, cambio, claro, pero él estaba hablando pero eso no es, un ratito, él estaba hablando del ministerio, o sea, de cuanto a nuestra participación en el evangelismo. A eso me refiero. Sí. pero no, pero a ver, por eso lo he dicho, o sea, Pablo está introduciendo esta concesión a la mujer que sigue casada con un hombre que no es cristiano, que no ha aceptado a Cristo, está introduciendo esta concesión, No, no, no la pensando, concesión era cuando dos parejas creyentes querían separarse de cuerpo por causas ministeriales. Y Pablo dice, por vía de concesión pueden separarse para orar sosegadamente, no, pero luego volverse me a refiero a juntar la otra concesión, inmediatamente. Eso era la concesión. a En la lo otra, otro no era no, concesión. la Sí, otra, no, en la lo otro otra concesión en la que, del creyente con el incrédulo, eso no era concesión. Eso está bien marcado en toda la Biblia, que no pero era ya voluntad estaban de Dios que el casados. creyente esté sujeto a un yugo desigual. Eso sí estaba bien establecido en toda la Biblia y eso Pablo no hay concesión. Sí. Pero por eso, entonces superponemos el principio, en el caso del matrimonio, le superponemos el principio de que el incrédulo no puede estar con un incrédulo, perdón, un cristiano no puede estar con una incrédula, seguir Ya. casado con una incrédula, o una cristiana seguir casado con un incrédulo. ¿Le superponemos eso? ¿A eso me estás diciendo? Ya, pero ¿por qué lo ves así? Porque la Biblia lo está diciendo. No es que Por a ti eso. se te esté ocurriendo, sino que la Biblia lo está estableciendo. Pero yo no encuentro una concesión en la Biblia a favor del pastorado femenino.
No sé si me Ah, dejo ya, entender. pero a ver, Sí. pero es que claro, es que mis argumentos pasan por esa situación de que sí, pues, o sea, llegado el momento, Mm, hay cuestiones que van cambiando porque son situaciones histórico-sociales. Ahora, por ejemplo, tú me dices sobre la creación de Dios en cuanto al varón y mujer, porque varón y mujer los hizo. Ya lo he dicho hace un rato, eh, es que no había otra forma de que los hombres de ese tiempo, de que la gente de ese momento lo entendiera de otro modo. O sea, no iba a ser. Ahora, también está el hecho, y aquí sí me voy a meter en problemas, pero nosotros sabemos que estamos en la teoría creacionista, pero también debemos entender que la teoría científica tiene cierta valía en el sentido de cómo hemos aparecido en el universo, entre comillas, aparecido, ¿no? Y si bien lo que se relata en Génesis acerca de la creación del universo, del planeta y del ser humano mismo, incluso de los animales, es una teoría para nosotros bastante aceptada, pero hay que ver también el lado científico, ¿no? En ese sentido, Dios podría haber usado una explosión para aparecer en el universo primero, habría usado una forma de vida protozoaria, unicelular, para luego ir apareciendo. ¿Es posible? Es una cuestión de posibilidades, ¿no? Sin duda, reflexionamos y decidimos creer en lo de Génesis 1, pero existe la otra posibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, al escritor de Génesis, que hoy incluso está bastante en entredicho que el escritor sea Moisés, según los filólogos, en ese sentido, el autor de Génesis, ¿no? Fue inspirado por Dios para contarnos la visión que Dios tenía sobre cómo habría creado todo el universo, ¿no? Para que lo entendamos de esa manera. ¿Por qué no íbamos a entender pues una explosión en ese tiempo? ¿No? A eso me refiero. Entonces, digamos que la cuestión de cómo entendemos hoy ciertas situaciones de la Biblia que no quebranten los principios que Cristo nos deja en la Biblia, ya. mientras no quebranten eso, creo que pueden ser reinterpretadas. Ya, Repito, pero yo te he dado pruebas bíblicas de que poner una mujer en el patrón sí quebranta los principios bíblicos. ¿cuál Lo es que el tú, por principio ejemplo, bíblico lo que me acabas de sobre eso? sacar, tanto la idea de la evolución como la escritura de Moisés, me hacen ver de que no hay una preparación óptima todavía. Entonces, por eso a veces tenemos ideitas equivocadas, porque cuando me hablas de la evolución, por ejemplo, y si quieres podemos debatir de esto en otro espacio, porque es un tema que sí en un tiempo me interesó mucho, investigué muchísimo. En el campo de la evolución, tú dices, a través de un elemento proto de repente celular, ¿no? Se pudo crear todo esto paulatinamente, pero eso sería imposible, ¿por qué? Por la declaración bíblica de que la muerte ingresó al mundo por el hombre, según la evolución. Para que el hombre llegue a existencia, tuvo que existir un proceso largo de muchas muertes. Es entonces incongruente la evolución con la declaración creacionista, porque primero es el hombre, después la muerte, para la Biblia, pero para la evolución es primero muchas muertes hasta que venga el hombre. Eso anula totalmente la idea de la evolución, por lo menos en la Biblia. Puede ser una idea, como tú dices, posible, pero posible en el campo filosófico, no posible en el campo bíblico. Luego, cuando hablas de la escritura de Moisés, la evidencia más grande nuevamente es Jesús, porque Jesús dijo, de mí escribió Moisés, y cuando citaba la ley decía, la ley de Moisés. Entonces, Yo me refería a es Génesis, nada más clarísimo por la si idea acaso. de Me Jesús, refería a ¿no? Génesis. Mm. No me Sí. refería a Éxodo No, ni a sí, yo te otro entiendo, libro. Yo solamente hablé te específicamente. te estoy dando ejemplos de que a veces nosotros tenemos ideas. ¿Por qué? Porque esas ideas están reforzadas por otras ideas y muchas veces esas otras ideas también están equivocadas. Ideas equivocadas me van a dar otras o van a hacer nacer ideas equivocadas también. Entonces tendríamos que analizar el mundo de las cosas totalmente para llegar a una conclusión certera. Por eso nuevamente para mí, o sea, para este servidor, lo más seguro es quedarnos con lo que el texto dice, no importa cuánto tiempo pase, mantener los principios, doctrinas y las verdades, incluso indicaciones de la Biblia, tal cual está.
¿no? Y para todo lo demás que ya en el transcurso de esta conversación se han mencionado, depende por causa del tiempo no he contestado, pero para todos aquellos como cuando dijiste deberíamos estar matando homosexuales, todo eso, obviamente el mismo peso bíblico da respuesta a esos asuntos, no es que porque das la idea y algunos lo pueden entender mal como que la Biblia decía que hay que matar homosexuales y que el día de hoy esa idea ha cambiado, lo cual es totalmente incorrecto. De eso podríamos hablar en otro espacio, pero hay muchas ideas que han quedado sueltitas que no se ajustan a la verdad bíblica. Entonces, nuevamente, un conocimiento correcto de las Escrituras es lo que nos va a tener una práctica también correcta el día de hoy, ¿no? Y bueno, aunque tengamos ideas distintas, creemos que ambos somos sinceros en nuestra fe, en nuestro amor para con Dios y en el querer que la iglesia sea edificada, ¿no? Por lo menos doy aquí mi voto, o como decirles, mi palabra, yo no sé cómo llamarle, pero no hago esto con alguna malicia. Acá las hermanas y los que me conocen y los que las iglesias de Lima y donde participo, amo muchísimo a nuestras hermanas, nuestras mamitas en la fe, y son usadas tremendamente en el ministerio. No les quitamos nada, no desmerecemos nada, y siempre yo he recalcado aquí la labor de la mujer. La mujer acá hasta sirve más que el varón, siempre lo he dicho, apoya muchísimo, es más espiritual, más sensible, y en eso siempre lo voy a reconocer, no hay ningún problema, ¿no? Pero estamos hablando del campo eclesiástico. Justamente tú dijiste, Pablo habla de un campo eclesiástico. Bueno, justamente estamos en el campo eclesiástico. En el campo eclesiástico hay funciones, hay roles, como todo en la vida. Es una cuestión de funciones, claro, no de valor, ¿sí? yo solo quiero puntualizar el hecho de que es cierto lo que dices, ¿ah? O sea, es cierto que debemos de, bueno, en mi caso, diferenciar el principio de las cuestiones de doctrina, porque Cristo nos deja el principio. Cristo nos deja el principio. La Biblia o Dios nos da el principio, pero es Pablo el que va fundamentando la doctrina, ¿no? Y en ese sentido hay que entender que sí, pues, o sea, lamentablemente tenemos que reconocer que en cuanto a la cuestión de lo inspirativo, Pablo ha tenido que ver mucho allí, y en ese lado, su lado humano ha tenido que ver, su contexto sociohistórico. ¿Cómo interpretamos entonces la lista de los ministerios que Pablo nos da, ¿no? Mencionando al final al maestro y pastor, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpreto? Sí. Por lo menos no de la manera tradicional, cuando se hablan ahí de cinco ministerios, yo lo que veo ahí son 4 oficios. Y esto es más que nada por una cuestión exegética y crítica, ¿no? O sea, porque el texto original nos da en realidad un cuarto oficio que es la del pastor maestro, ¿no? No es pastor y maestro, como decir pastor es el cuarto y el maestro es el quinto, sino pastor maestro. No sé si a eso te refieres, a los 4 Claro, claro. oficios o ministerios establecidos, o algo más ahí Sí. en el texto. No, a eso me refería, porque yo también ya tenía ese pensamiento de que no son 5, sino son 4, Ujú. porque maestro y pastor están juntos gracias a una, ¿no? A una conjunción. Sí. Pero eso no descarta la cuestión del llamado a servir en ese oficio, ¿no? Mm, ya, pero ahí no está diciendo que es un llamado individual, sino son oficios constituidos para la edificación de la iglesia, y luego justamente se dan los requisitos para aquellos que anhelan, por ejemplo, el obispado, ¿no? Que es el oficio. Si no fuera un llamado simplemente tal cual, pues no habría requisitos. Estos requisitos porque son oficios que han sido constituidos para la edificación de la iglesia, ¿no? Claro, cada cosa en su orden, porque no estamos en la etapa de la fundación, ¿no? Donde, por ejemplo, se usaba a apóstoles, a profetas para traer revelación. No estamos ya, la revelación está completa. Estamos en la etapa de la edificación, donde se usa pastores maestros para edificar a la iglesia sobre el fundamento que ya se ha establecido por los profetas y apóstoles. Entonces, en ese sentido, por eso el día de hoy no hay nuevos apóstoles y nuevos profetas. Tenemos fundamento apostólico, pero no hay nuevos, ¿no? Y eso no significa que ha cambiado la palabra, simplemente hemos visto el orden establecido por Dios. Y nuevamente, ¿de dónde sacamos eso? De la Biblia. No es que se nos esté ocurriendo a nosotros, ¿no? En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, para que alguien se pueda edificar sobre un fundamento, ya tiene que haber sido puesto. Y justamente lo corrobora Pablo en Corintios capítulo 3, verso 11, cuando dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. Entonces, la Biblia me da
esa doctrina. La Biblia me da ese conocimiento de que ya no es necesario, no hay más apóstoles el día de hoy. Nuevamente nos estamos ciñendo a la Biblia. Si te das cuenta, no es un tema de preferencia, porque alguien también podría decir, no, pero por lógica, si en la época se usó apóstoles, ¿por qué no se podría usar el día de hoy? De hecho, muchos usan ese argumento. ¿Por qué el día de hoy Dios no podría usar más apóstoles, por ejemplo? ¿No? Es más, no solo apóstoles, sino tengamos querubines. Usted sabe que hay muchos que están estableciendo querubines en las iglesias, ¿no? Es impresionante lo que está sucediendo. Entonces, por eso, una vez más, creemos que lo más seguro es quedarnos con el texto bíblico bien trazado, ¿no? Pero, Pero eso no escapa de la lógica, o sea, en el sentido de que, mm, o sea, yo puedo interpretar cualquier cosa en la Biblia, como lo hace mucha gente, ujú, pero la lógica va a permitir de alguna manera que yo pueda decir, oye, esto es incorrecto, ¿no? O sea, tu idea está bonita, todo lo que quieras, es bien coaching, ¿no? Porque eso se está haciendo mucho en las iglesias del día de hoy, ¿no? Con sus predicaciones de cinco pasos para el éxito, ¿no? Etcétera, etcétera. ya. Ya, está bonito todo lo que quieras, pero la lógica también nos permite decir, oye, esto es incorrecto a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces no escapa a esa Ya. situación. La lógica ¿Tú está ahí, la cómo ves prudencia, la el rol de sabiduría. la mujer en relación al varón? La mujer el día de hoy debe seguir sujetándose al varón, el varón como cabeza y la mujer como cuerpo sujeta al varón. ¿Lo ves así? No, yo no lo veo así. Yo creo que la mujer, debido precisamente a varios factores, como por ejemplo el cambio sociocultural, la dejadez de muchos varones por no cumplir su función, digamos, ¿no? Que la cultura lo estableció en algún momento, por el hecho también de que creo que el reconocimiento a la situación de que la mujer hoy juega un papel o ha jugado siempre un papel importantísimo en la humanidad. eh, yo creo que tanto el varón como la mujer están a la par, que si bien se emplean las figuras de sacerdote, de cabeza del hogar, se hizo no porque Dios dijera no, solo va a ser así, ¿no? Sino porque no había otra forma en ese tiempo de que las personas lo entendieran. No había otra forma. Yo entiendo lo que me dijiste sobre lo de la cosmología, sí es cierto. Tenían conocimientos, pero no tenían, por ejemplo, lo de hoy, la crítica textual, no tenían la paleontología, no, la filología. O sea, hay conocimientos que ellos no tenían. Acceder a una biblioteca, repito, acceder a una biblioteca en ese tiempo no era algo común y corriente, ¿no? Era una cuestión superior. Bueno, Necesitabas bueno, trasladar. yo opino lo contrario porque el conocimiento tanto de la filosofía, filología y toda la ciencia viene de esa época, de lo que ellos justamente nos legaron, ¿no? Por Pero no ejemplo, todos lo algunos me tenían. han dicho, en la época Pablo no tenía hermenéutica. Y yo, ¿de qué hablas? Pablo tenía por lo menos cuatro tipos de hermenéuticas. La hermenéutica pesher, la hermenéutica literal, la hermenéutica midrásica, la hermenéutica alegórica, ya existía en la época y los escritos del Nuevo Testamento nos dicen que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento sí la usaron. Entonces, lo que pasa es que el día de hoy, que alguien no sepa de esas cosas, no le da la autoridad para decir, antes era así, antes no, tendremos que investigar bien, ¿no? Tendremos que investigar bien. Hermano, ha sido un tiempo edificante, son 12:20 de la noche, no sé si habrá público ahí despierto, pero bueno, yo, mira, siempre que alguien tenga una idea diferente y la dé con respeto, eso es digno de resaltar. Y siempre lo voy a hacer y yo te agradezco de verdad por tu respeto, por tu No, altura, a pesar de que compartimos ideas quizás diferentes, pero no dudo de tu sinceridad, ¿no? Y tu amor para con Dios y la palabra, y te agradezco por haberme acompañado en este tiempo. Me gustaría seguir mucho más, pero bueno, lamentablemente el tiempo siempre es corto, ¿no? Gracias, de verdad, Dios te bendiga. Muchas gracias. igualmente, gracias a ti y cuando quieras, aquí encontrarás a alguien con quien conversar. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Entonces, Dios te bendiga, hermano. Muy bien, gracias a los hermanos que estuvieron conectando en este tiempo de charla, de conversación, de debate muy ameno. Esperamos que haya sido de su edificación. Yo sé que algunos de repente dicen, pastor, ¿por qué usted no es un poquito más duro y más? No, pero es que en realidad no hay mucha necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, uno puede presentar los argumentos con mansedumbre, como dice la palabra, y bueno, ya creo yo, cada uno determinará, pues, ¿no? Qué es lo que ha hallado de repente bíblico o no, aunque de repente algunos tengan una idea de bíblico muy diferente quizás a la nuestra, ¿no? Pero bueno, siempre que las cosas sean con respeto, todo es bienvenido para edificación, como dice la escritura, y esperamos que haya sido así.
Saludos a los hermanos que están en línea, Carlos Valenzuela, Aníbal, David, amén, gracias, gracias Joel Herrera, Sofía, César Daiver también, gracias, Dios te bendiga, Edu, Isaac, Ángel Aguilar, gracias, gracias. Muy bien, bueno, sí, hermanos, ya es ya es tardecito. Wow, sí, todavía hay muchos conectados. Que Dios me los bendiga de verdad, ¿no? Esperamos tener otros tiempos así y edificarnos mucho. Y sobre todo, hermanos, a la luz de la palabra, que es lo que este servidor siempre va a resaltar, ¿no? La palabra de Dios debe ser nuestra guía y nuestra dirección. Que Dios me los bendiga más. Gracias, gracias, gracias a todos por los comentarios. Y bueno, no se olvide compartir, ¿sí? Si ha sido edificación y piensa que puede edificar a otras personas también, entonces compártalo, ¿sí? Nos vemos, hermanos, nos vemos. Muchas bendiciones.